Hola, vamos a hablar entonces lo que corresponde a este taller de congruencia y cosa juzgada. Frente a la primera pregunta que se establece dentro del taller, cuando una sentencia no resolvió una pretensión subsidiaria, ¿la sentencia hace tránsito a cosa juzgada o no? Respecto de dicha pretensión, justifique su respuesta y cite una sentencia de nuestras altas cortes. Podemos entonces decir que cuando una sentencia no se pronuncia sobre una pretensión subsidiaria, no se hace tránsito a cosa juzgada respecto de dicha pretensión, dado que no fue objeto de decisión expresa, clara y especificada por parte del juez. ¿Esto qué significa o esto qué implica? Que subsiste la posibilidad de promover una nueva acción en relación con esa pretensión subsidiaria, en tanto esta no ha sido resuelta de manera explícita ni implícita. Por ello, entonces, la jurisprudencia ha sido clara en establecer que el efecto de cosa juzgada solo recae sobre las pretensiones que fueron decididas en la sentencia, ya sea de manera expresa o tácita. En el caso de una pretensión subsidiaria no resuelta, no se puede predicar la cosa juzgada sobre ella, pues el silencio judicial no equivale a una decisión. Tenemos entonces una sentencia del Consejo de Estado, la sección tercera, del 20 de febrero del 2013, radicado 25.000, 23.26.000, 2001, 0173301. El magistrado ponente es el doctor Enrique Botero, y lo que tenemos entonces que se resalta de dicha sentencia, abro comillas, la cosa juzgada solo recae sobre aquellas cuestiones que fueron objeto de decisión, lo cual exige que el juez haya hecho un pronunciamiento explícito, virtual o implícito sobre la pretensión. Cuando el juez omite decidir una pretensión subsidiaria, esta no queda cobijada por la cosa juzgada por cuanto no fue examinada ni resuelta en el fallo. Podemos entonces concluir que si no se decide la pretensión subsidiaria, no hay cosa juzgada sobre ella, cuando el demandante podría promover una nueva demanda exclusivamente respecto de esta pretensión no resuelta. Y también podemos decir que este criterio protege el derecho de acceso a la administración de justicia y el principio de congruencia procesal. El segundo planteamiento sobre qué clases de sentencias no se otorga cosa juzgada, justifique su respuesta y cite una sentencia de nuestra alta corte. En nuestro ordenamiento jurídico no se otorga el efecto de cosa juzgada a cuáles sentencias, a aquellas que carecen de decisión de fondo, es decir, aquellas que no resuelven el conflicto planteado por las partes, sino que terminan el proceso por razones formales o procesales. Tenemos entonces varias clases de sentencias sin cosa juzgada: las sentencias inhibitorias, que son aquellas que no emiten pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por ejemplo, ineptitud sustantiva de la demanda, falta de legitimación en la causa, carencia de interés jurídico, inexistencia del objeto. Tenemos entonces otras sentencias que son las que resuelven excepciones procesales, ya sean previas o de fondo no sustancial. Si se acepta una excepción de forma, como la falta de competencia, caducidad, falta de jurisdicción, el proceso finaliza sin pronunciarse sobre las pretensiones. En este caso, no habría cosa juzgada. Sentencias que niegan una medida cautelar no generan cosa juzgada porque son interlocutorias o provisionales y no deciden el conflicto principal de fondo. Tenemos un pronunciamiento por parte del Consejo de Estado, cuyo magistrado ponente es el doctor Ramiro Pasos Guerrero, y abrimos comillas: las sentencias inhibitorias por no resolver de fondo el asunto sometido a conocimiento judicial no hacen tránsito a cosa juzgada por cuanto no existe pronunciamiento material sobre los derechos o intereses controvertidos por ello. El demandante puede promover nuevamente el proceso corrigiendo los defectos que dieron lugar a dicha decisión inhibitoria. Podemos entonces concluir frente a esto que solo las sentencias de fondo producen cosa juzgada material. Adicional a ello, las sentencias de carácter formal o procesal no generan ese tránsito a cosa juzgada. De igual forma, la parte interesada puede volver a presentar la demanda si subsana los defectos del proceso inicialmente. La siguiente pregunta sobre si existen o no relación entre la cosa juzgada y el objeto
del proceso, podemos decir entonces que sí existe una relación directa y esencial entre la cosa juzgada y el objeto del proceso. ¿Por qué? Porque la cosa juzgada solo recae sobre el objeto procesal que ha sido decidido por el juez mediante una sentencia de fondo. ¿Por qué razón? Podemos decir entonces que el objeto del proceso está compuesto ¿por qué? Por las pretensiones formuladas por el demandante, por los hechos jurídicos generados dentro del conflicto que se adelanta y respecto de la relación jurídica sustancial que se discute. Este objeto define los límites del litigio, lo que el juez debe resolver y por lo tanto lo que puede quedar cobijado por la cosa juzgada. Vemos entonces que la cosa juzgada en tanto efecto de una sentencia de fondo, podemos mencionar entonces lo que establece el artículo 303 del Código General del Proceso y el artículo 175 del CEPACA, significa que no se puede volver a discutir judicialmente un mismo objeto procesal entre las mismas partes. Podemos concluir entonces que la cosa juzgada se ancla en el objeto del proceso. Adicional a ello, solo lo que ha sido objeto de decisión en el proceso puede considerarse decidido con fuerza de cosa juzgada. Por adicional podemos decir que si se cambia el objeto, se modifican las pretensiones, los hechos o la causa, no se configura en este caso cosa juzgada. ¿Puede haber cosa juzgada sobre asuntos no decididos en la sentencia? No. En este caso no puede haber cosa juzgada sobre asuntos que no son decididos en la sentencia. La cosa juzgada material solo recae sobre aquello que ha sido objeto de decisión por parte del juez, ya sea de manera expresa o tácita, y que resolvió o resuelve el fondo del asunto. Si un tema o pretensión no fue abordado ni decidido en la sentencia, entonces no hay pronunciamiento judicial que pueda adquirir firmeza y en consecuencia no hay cosa juzgada sobre ese punto determinado. El profesor Hernando Davis Echandía, en su obra llamada Teoría General del Proceso, establece que, abro comillas, para que una sentencia produzca cosa juzgada, es necesario que se haya decidido el fondo del asunto, esto es, que el juez haya resuelto el litigio en cuanto a los hechos y el derecho alegado por las partes. Si no hay pronunciamiento, no puede haber cosa juzgada porque no se ha agotado la función jurisdiccional en este punto. También tenemos una jurisprudencia del Consejo de Estado, donde el ponente es el doctor Ramiro Pasos Guerra, donde menciona que no se puede predicar cosa juzgada sobre lo que no ha sido objeto de decisión. Si el juez guarda silencio sobre una pretensión o punto litigioso, no existe pronunciamiento alguno que pueda adquirir la calidad de cosa juzgada, pues no se satisfazo el deber de resolver integralmente el objeto del proceso. Podemos concluir entonces que si no hay cosa juzgada sobre lo que no... Podemos concluir entonces que no hay cosa juzgada sobre lo que no ha sido decidido, es decir, si no se toma una decisión de fondo, no recae o no podemos hablar de cosa juzgada. Adicional a ello, el silencio del juez no puede generar efectos de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque no hay una resolución propiamente dicha y la parte afectada puede ejercer mecanismos como el recurso de aclaración, adición o incluso demanda de nuevo si dicha acción persiste. Cite y transcriba la parte pertinente de sentencias ultra, extra petita y infrapetita proferidas por nuestras cortes. Podemos decir entonces que en nuestra jurisprudencia las sentencias ultra petita, extra petita y infrapetita podríamos decir que constituyen vicios de incongruencia que afectan la validez de las decisiones judiciales. En una sentencia ultra petita se configura cuando el juez concede más de lo solicitado por las partes. Tenemos aquí una sentencia de la sala civil, cuando en la sentencia se otorga más de lo pedido sin que el juzgador estuviese facultado oficialmente para concederlo. Una sentencia extrapetita ocurre cuando el juez decide sobre aspectos que no fueron objeto de la controversia ni fueron solicitados por las partes. Un ejemplo de una decisión que se tomó en la sala de casación civil en sentencia C-2221-2020, cuando el fallo decide sobre puntos que no han sido objeto de litigio de un tiempo a esta parte en Colombia con apoyo en hechos diferentes a los invocados. Sentencia intrapetita se presenta cuando el juez omite pronunciarse sobre alguna de las pretensiones o excepciones formuladas.
tenemos entonces una sentencia de la Sala de Casación Civil que establece que cuando la sentencia olvida al fallador decidir, así sea implícitamente, alguna de las pretensiones o de las excepciones formuladas, estaríamos en este caso de intrapetita. Estos vicios de incongruencia podemos decir entonces que son relevantes. ¿Por qué? Porque afectan el principio de congruencia, el cual exige que la sentencia corresponda exactamente a lo solicitado y debatido por quién, por las partes lógicamente. La presencia de alguno de estos vicios puede ser motivo de nulidad de la sentencia conforme a lo establecido en el artículo 281 del Código General del Proceso. Muchas gracias.